Vamos a utilizar las diapositivas. Vamos a poner la primera para ir viendo a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en nuestra localidad de Tijuana Progreso, cada que va terminando un cuaderno, nosotros hacemos un concurso de todas las lecciones que a lo largo de un trimestre, a lo largo de 3 meses, nosotros sábado con sábado estuvimos viendo algunas lecciones. Y hoy me voy a permitir de igual manera, pues hermanos, hacer algunas preguntas después de esta diapositiva, esta primer diapositiva que hemos de poner aquí frente a ustedes, hermanos, para que veamos de qué se trata. Y aunque el título de nuestra lección es de no confrontar, dice aquí al Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, hay un objetivo. Entonces, esta primera diapositiva lleva el título de nuestra lección. La siguiente diapositiva nos habla acerca del objetivo que tenemos en esta lección, la cual la vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos el objetivo, la segunda diapositiva que vamos a ver, hermanos, pero antes, como les decía yo, tenemos algunas preguntas que hemos de ver aquí. Aquí unas preguntas que hacemos a lo largo de la lección, hermanos. Nuestra doctrina tiene una base. Tenemos 39 puntos de fe. Nosotros, hermanos. Esa es la base de nuestra doctrina. No son los únicos, ¿sí? Son más puntos de fe. Pero la base principal de la doctrina de la Iglesia de Dios israelita son 39 puntos de fe. Eso es lo que vemos ahí, hermanos. Y el siguiente punto, aquí en estos puntos de preguntas, ¿por qué se llaman puntos de fe? Si usted tiene alguna respuesta, hermanos, si usted sabe, hermano o hermana de la iglesia, que son 39 puntos de fe como base que tenemos, usted lo debe de saber. ¿Por qué se llaman de fe? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué se llaman de fe? Hermanos, se llaman de fe porque, hermanos, se creen y se tienen que obedecer de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a como Dios lo marca, a como Dios lo dice. De estos 39 puntos de fe, hermanos, hay uno que habla, hay un punto de fe que tiene la Iglesia de Dios israelita que habla sobre el Espíritu Santo. Hablar sobre el Espíritu Santo es muy importante, es muy vital en nuestra vida, por todas las lecciones que hemos tenido, que hemos analizado, que hemos visto. Entonces, en esta diapositiva, hermanos, estamos viendo varios puntos. Aquí, hermanos, de los 39 puntos de fe, ¿a qué número corresponde hablar acerca del Espíritu Santo? Mándenos sus respuestas, mándenos sus comentarios, hermanos, para que ustedes nos digan, pues es el 1, es el 15, es el 20, es el 38 o es el último, el 39. Pero de los 39 puntos de fe hay uno que habla exclusivamente del Espíritu Santo. Esperamos aquí con nuestro hermano Daniel que nos envíen su respuesta, nos manden esas respuestas para irlas analizando. Voy a ver el siguiente punto, hermanos, y efectivamente el número 4 es, hermanos, el punto de fe número 4 es el que habla acerca del Espíritu Santo. Punto número 1, habla la Biblia, es el libro santo que tenemos en nuestras manos. Punto número 2, habla de Dios, que es el número 1. Punto número 3, habla de nuestro Señor Jesucristo, la primer criatura creada por nuestro Dios. Cristo es creado
por nuestro Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y el cuarto punto, hermanos, habla del Espíritu Santo. Otro punto que vemos aquí en esta diapositiva: ¿qué lugar en autoridad ocupa el Espíritu Santo en la creación? Dice allá nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19, que cuando Él manda a que se evangelice a todos los gentiles, hermanos, que los gentiles somos como los mexicanos, los franceses, los chinos, los uruguayos, los brasileños, todo el que no es nacido en el pueblo de Israel somos los gentiles. Y dice el Señor: predíquenles, enséñenle este evangelio que sale de Israel, y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que ver aquí que hay tres autoridades. La autoridad número uno es Dios. A Dios nadie lo creó. Dios existe por sí mismo. Tenemos a Jesús, la primera criatura criada por nuestro Dios. Y la tercera, seres metafísicos como Dios es espíritu. Cristo en un principio fue espíritu. Y ahora la tercera, hermanos, el tercer ser, la tercera autoridad, por lo que dice San Mateo 28, 19, es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Por eso es muy importante ver, hermanos, la función del Espíritu Santo. Y por qué ahora los que tenemos el Espíritu Santo no podemos contristarlo, no podemos que se ponga triste, hermanos. En el siguiente punto, en esta diapositiva, hermanos, hay una pregunta, hermano, hermanitos: ¿desde cuándo está el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo existe? Mándenos su respuesta, hermanos, mándenos sus comentarios. Pero el Espíritu Santo existe, hermanos, desde la creación, desde el principio, porque es parte, el Espíritu Santo es parte de los ángeles, de esos espíritus que están con nuestro Dios, y entre ellos está el Espíritu Santo. Entonces, desde el principio, hermano, desde antes de hacer la materia, lo que es este globo terráqueo, ya está el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no viene a existir en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento. Son preguntas. Siguiente punto, hermanos. En una ocasión a Jesucristo le dijeron que Él curaba, Él sanaba y Él liberaba endemoniados, pero lo hacía por medio del diablo. Y Él dijo: no, yo no hago eso. Todo lo que yo hago, los milagros que yo hago, los hago, dice, por el dedo de Dios. Yo quisiera leer un texto, hermanos, y quisiera que alguien me mandara una respuesta. ¿Quién es el dedo de Dios que dijo Jesucristo? Que por el dedo de Dios, está una cita, hermanos, Lucas capítulo 11, verso 19 y verso 20. Ahí dice por qué medio Jesús hacía los milagros. El Evangelio de San Lucas capítulo 11, verso 19 y verso 20 dice así. Ya en la plática, en la discusión que tenía con los que le acechaban, que ya sabemos, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, que era lo que siempre lo estaban acechando, lo estaban acusando. Y les contesta en el verso 19, hermanos: pues si yo echo fuera los demonios en Belzebú, vuestros hijos en quién les echan fuera, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Hermanos, con este nombre que dijo Cristo, se conoce al Espíritu Santo, con el nombre de el dedo de Dios. Cristo tenía el Espíritu Santo, por eso él hacía prodigios y hacía milagros. Siguiente punto. El Espíritu Santo profetiza, nos profetiza, nos dice lo que va a pasar en lo futuro, hermanos. Sí, así es. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido puesto para profetizar, para enseñarnos lo que ha de suceder presto. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, y ahí aparecen las citas, hermanos, en el siguiente punto. Juan, capítulo 16, versículo 13, dice así: pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces el Espíritu Santo, uno de sus funciones, hermanos, es profetizar, porque el verbo saber, Él va a hacer saber las cosas que han de venir, que ya están escritos en este libro sagrado, lo que es la Santa Biblia, lo que encontramos. Y por eso dice segunda carta del apóstol Pedro 19, que nosotros debemos de estar atentos. Voy a leer el verso, hermanos, si tengo tiempo, voy a darle lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Espíritu Santo es como una antorcha que brilla en la oscuridad, hermanos. El no saber el futuro, el decir es incierto, no sé qué va a pasar. No, hermanos, el Espíritu Santo inspiró a los hombres santos que escribieran lo que conocemos como la Biblia. Los 66 libros que tiene la Escritura, 39 libros tiene el Antiguo Testamento, 27 libros tiene el Nuevo Testamento. En total son 66 libros. Ahí está la guía del Espíritu Santo. Ahí nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos conocer el futuro, porque Él nos guía. Él nos dice lo que ya está escrito, lo que estamos viviendo. Esta pandemia que estamos, todo mundo estamos sufriendo, hermano, eso ya está escrito y ya estaba en la palabra de nuestro Dios. Por eso les mencionaba yo que yo quise hacer estas preguntas, porque el Espíritu Santo es algo muy importante, hermano. Es vital, importante para nosotros. Por eso la lección que ahorita lo vamos a ver, hermanos, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El que ya lo tiene, no lo haga, ¿verdad? Bien, ahorita seguimos, hermanos. Siguiente pregunta. El Espíritu Santo, hermanos, como está desde un principio, como está con nosotros hasta el día de hoy, se le conoce con muchos nombres. No solamente se le conoce como el Espíritu Santo, se le conoce como el Espíritu de Dios, se le conoce como el Espíritu de Cristo, se le conoce según la acción o el momento, el trabajo que Él vaya a hacer, hermanos. Así se le conoce al Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si el Espíritu de Cristo está en vosotros, caray, ¿y ese qué espíritu es? No existen tantos Espíritus Santos, solamente existe uno, nada más, pero tiene diferentes nombres. ¿Por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Porque miren lo que dice
San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice así, hermanos, San Juan capítulo 15, versículo 26. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando viniera el Consolador, es otro nombre, Paraclito, abogado. En fin, hermanos, tiene muchos nombres el Espíritu Santo. Leo otra vez. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad es otro nombre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea que el Espíritu Santo, ¿de quién nos habla, hermanos? De Cristo, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Por eso también se llama el Espíritu de Cristo. Espero darme a entender que el Espíritu Santo tiene muchos nombres, como aquí vimos dos: Espíritu de verdad, el Consolador, etcétera, etcétera, que encontramos dentro de las Escrituras. Siguiente punto, hermanos. ¿Quién es el que nos trajo a la IDI? Es cierto, aceptamos una invitación. Nos preocupamos por invitar personas a que se acerquen a oír de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la verdad, hermanos. Y llegamos y tenemos contacto con la iglesia de Dios israelita. Desde ese momento, hermanos, si hubo un medio, algunos de nosotros invitamos a algunos hermanos, pero la verdad, quien nos trae, quien nos lleva a la iglesia, hermanos, quien nos lleva al conocimiento del Dios verdadero, no es otro más que el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos lleva. Ven, te hago una invitación. Oye, bueno, voy a leer el verso, hermano, 14:26 del Evangelio de San Juan, que dice así, a la letra, hermanos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba mucho del Espíritu Santo, porque Él tenía el Espíritu Santo, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Dios dio la autoridad al Hijo, para que cuando Él estuviera, Él salía al frente. Pero como Él se iba a ir otra vez junto al Padre, entonces Dios le ordena que Cristo les deje el Espíritu Santo a los apóstoles, a los discípulos. Y eso quedó marcado, hermanos, desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, hermanos. Está el Espíritu Santo cumpliendo la misión que le encomendó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Mire bien, hermanos, esto es muy importante para nosotros. Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Por qué no se nos olvida el día sábado? Porque el Espíritu Santo nos está recordando. Hoy es el día del Señor. Hoy tenemos que cesar nuestra labor y tenemos que dedicarlo a nuestro Dios. Porque es el día que Dios escogió de entre la semana para que descanses de tu trabajo, de tu obra y te dediques a la meditación, a la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que encontramos acerca del Espíritu Santo. Nos guió, nos trajo a la iglesia, nos condujo. Bien, siguiente punto. Una pregunta, hermanos, ya que llegas, te quedas, ya que crees, te bautizas, tienes ya el sello del Espíritu Santo. La siguiente pregunta es esta: ¿cómo sé que lo tengo? ¿Cómo sé yo que tengo yo al Espíritu Santo? Dice Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 de la carta a los Romanos, lo cual voy a leer, hermanos, y ahí contesta la pregunta:
¿Cómo sabemos los que ya somos bautizados que tenemos el Espíritu Santo? Dice la palabra de nuestro Dios. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Y dice el verso 17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo sé que tengo yo el Espíritu Santo? Porque conozco de Dios, porque aprendí los mandamientos de Dios, porque estoy convencido que solo guardando los mandamientos de nuestro Dios estoy cerca de Él, porque los tengo que poner en práctica. Que me enseñaron de guardar el día sábado, yo debo de estar guardando este santo día, como marca la Escritura, ¿sí? Por eso es muy importante, hermano, tiene que haber alguien que predique, ¿sí? Y tiene que haber alguien que escuche la palabra de nuestro Dios. Y no es que nosotros persuadamos, sino quien va a hacer ese trabajo encomendado por nuestro Dios va a ser el Espíritu Santo, que nos va a hacer entender la Escritura, la palabra de nuestro Dios, lo que dicen los textos, lo que dice la palabra, la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, voy a pasar a la siguiente diapositiva para seguir haciendo este cuestionario, estas preguntas, para pasar ya a nuestra lección, hermanos, en la cual vemos a través de ella, y voy a leer, hermanos, el objetivo, y después vemos nuestra lectura bíblica. Dice el objetivo, y ahí va a aparecer un punto en esta diapositiva de una pregunta. Dice el objetivo, hermanos, muy importante. El título es: no contristéis al Espíritu Santo, no lo acongojes. Eso significa contristar. No lo entristezcas al Espíritu Santo. Objetivo: reconocer que el Espíritu de Dios es indispensable en nuestra vida. Es muy importante esta palabra. Subrayémosla, hermanos, y guardémoslas en nuestra mente. Muy indispensable que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro comportamiento para que nunca se aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir este objetivo, hermanos? Que hagamos una reflexión de lo que fuimos antes, de lo que fue una vida pasada, sin conocer lo que era la voluntad de nuestro Dios, a conocer ya lo que es Dios, lo que pide, lo que es hacer su santa voluntad. En fin, hermanos, que el objetivo nos dice que nosotros, los que tuvimos una vida pasada, pero ahora caminamos en los caminos de Dios, que no debemos de tener doble vida. ¿Sí? En otras palabras, yo cuando era niño oía a un ministro que predicaba y se me quedó muy grabado y decía: no debemos de tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. O sea que no puedes tener doble vida. O otro ministro que también escuché, hermano, decía: o eres o no eres, o somos o no somos. Eso también yo lo llegué a escuchar. Bien, hermanos, hay una lectura bíblica para entender esta pregunta. Dice Efesios, lo cual le voy a dar lectura. Efesios capítulo 4, versículo 22 al verso 32. Y ahí vamos a encontrar el título de nuestra lección. Carta
a los Efesios capítulo 4 y el por qué yo le estoy mencionando que en el objetivo hay una reflexión para nosotros. Dice Efesios capítulo 4, los espero porque es muy importante que ustedes tengan una Biblia en su mano para que ustedes hermanos, certifiquen, vean lo que dice la palabra de nuestro Dios, lo que dice las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al verso 32. Este es el viejo hombre, hermanos. Ese viejo hombre que era idólatra, que era conforme a la tradición de este mundo, vivía. Por eso dice el verso así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de error. Aquel viejo hombre, aquella vida antigua, donde lo que la carne te decía, eso hacías, dale gusto a tu carne. Ese es el viejo hombre. Sigo leyendo. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. En nuestra mente, hermanos, tiene que haber una revolución. Yo antes hacía esto, ahora ya no lo debo de hacer, porque ya conozco la voluntad de nuestro Dios, lo que dice. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una revolución mental en nuestra mente, hermano, en nuestros pensamientos. Si nosotros cambiamos lo que hay dentro de nuestra mente, cambia lo de fuera, cambia lo exterior. 24. El nuevo hombre. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Este es el nuevo hombre. Debe vivir en santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado de lo malo. ¿Qué es lo malo? Hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Es un nuevo hombre. Tiene que vestirse. Porque ya se bautizó. Ya hizo un pacto con nuestro Dios. Ya la vida pasada ya debe de quedar atrás. Por eso miren hasta el verso 32 lo que dice, hermanos. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No hay mentiras piadosas, mentiras blancas. No hay, hermano. Mentira es mentira. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, tenemos cosas inherentes con nosotros mismos. Enójate, sí, pero no peques. O sea, no, ese rencor no lo tengas. Personas que se mueren, hermanos, por un odio, por un rencor, toda su vida. Y dice, no, ya no, deja eso, perdona, no peques. En cuanto sea posible, antes de que se ponga el sol, si ofendiste a alguien, si te ofendieron, ve y haz la paz. Pide perdón, tengas la razón o no la tengas. 27. No deis lugar al diablo. No debemos de dar lugar al diablo, hermanos, porque esa era la vida pasada. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Cualquier cosa antes, si teníamos esa mala costumbre de ver algo mal puesto y nos lo llevábamos, ya no, trabaje. Y si está ahí, déjelo. Lo que está dentro de una casa, de un local, desde el momento en que entramos, tiene dueño. Dice el siguiente verso, hermanos. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Hermanos, ya palabras, un mal comentario de alguien, no. Somos una nueva criatura. Sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Que tu plática
genere confianza. Que tu plática no sea hablar mal sobre nadie. Y eso, en lugar de destruir, dice aquí que va a edificar. Dice el siguiente verso, hermanos. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sean quitadas de vosotros, y toda malicia, palabra descompuesta, groserías, todo eso, hermano, eso debe de ser quitado. Porque si nosotros ya bautizados hacemos eso, entonces va a pasar esto, hermano, que dice el verso 32. Antes sed los unos con los otros benignos. Dice aquí, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. La benignidad es bueno y misericordioso es de Dios. Y Dios nos invita a que seamos eso nosotros, buenos, misericordiosos, ayudando al que necesita. Ahorita, hermanos, mucha gente necesita alimento, necesita ayuda. Alguien no tiene trabajo, no tiene cómo llevar de comer a sus hijos. Es el momento de hacer lo que la palabra de Dios dice, llevar alimento al más necesitado. Y se nos pide, perdona a tu prójimo, porque también Dios te perdonó a ti en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, hermano, es muy importante, ya que tenemos al Espíritu Santo, es muy importante, dice aquí, que nosotros no lo entristezcamos volviendo a nuestra vida pasada, a hacer cosas contrarias a lo que Dios no mandó. Tenemos que ser personas buenas, hermanos, que generemos confianza en nuestro trabajo, en donde vivimos, con nuestros vecinos, en la escuela, donde transitamos, donde caminamos. Hermanos, eso es lo que marca aquí la palabra de nuestro Dios. Hay un texto de memoria, hay un verso de memoria que tenemos y que sábado con sábado se da. A ver, hermanitas, hermanos, ¿quién se aprendió su verso de memoria? A ver, dígalo, mándenos comentarios. ¿Tenemos comentarios, hermano Daniel? Sí, bueno, fueron de los pasados. Ah. La verdad es que tenías varias diapositivas antes. Y ahorita voy a pasar entonces al verso de memoria. Sí, ahorita. Vamos a pasar puede pasar el objetivo, la lectura, y puede pasar al texto de memoria. Este es el verso de memoria, hermanos. Todo basado al Espíritu Santo y a nosotros. Dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y es verdad, hermanos. Todo dice aquí a través de la Escritura. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Porque así lo marca la misma Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Pero si no nos hablan, ¿qué hacemos? No sé a qué se refiere. Puede ser un poco más específica con su pregunta. Sí. ¿Cómo es la pregunta? Pero si no nos hablan, ¿qué hacemos? No entiendo bien. Pero si puede especificar mejor su pregunta. Sí, hermana Tere, especifique bien su pregunta para poderla analizar a través de la Escritura. Entonces, hermanos, dice aquí, guía, acción de tomar, de liderar, de llevar a un destino, de conducir, de dirigir, de guiar.
es una semejanza. Así como un padre al hijo le va enseñando el camino, a los hijos, hermanos, le va acompañando ese aprendizaje, le va diciendo, mira, esto sí, esto ahorita no lo debes saber, más adelante, esto debes de hacer a cierta edad, etcétera, etcétera, hermanos. Así también el Espíritu Santo, hermanos, es como un maestro que está al pendiente de sus alumnos. Quizá esto ayude a lo que dice nuestra hermana Tere, para ver que van aprendiendo y los va conduciendo, los va conduciendo. Usted tiene contacto con la iglesia de Dios israelita, desde ese momento, hermanos, lo llevó el Espíritu Santo. Si usted sigue, va a ir aprendiendo, va a ir conociendo. Ahorita quizá algunos hermanos por primera vez nos estén escuchando y no oyeron buenos días, oyeron paz a vos o paz a vosotros. Quizá alguien pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a medida que va uno leyendo la Escritura, va uno escuchando la palabra de nuestro Dios, entonces, hermanos, va a ir uno entendiendo lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, porque lo que yo les decía de los puntos que estamos analizando, no solo es creer. Yo creo que sí existe el Espíritu Santo. No, se tiene que hacer la obra, ¿sí? Y la obra del Espíritu Santo es algunas partes de lo que ya vimos, hermanos, con nuestro prójimo, ¿sí? ¿Quién es nuestro prójimo? El más inmediato a nosotros. Así en sentido general. ¿Cuáles son las obras? Se tiene que hacer, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cuando te bautizas, Dios te regala un don del Espíritu Santo. Y tú a lo largo de esta vida espiritual vas a ver cuál es tu don. Hay hermanas que tienen el don de predicar, de llevar gente a la iglesia, que escuchen la palabra de Dios. Hay hermanos que tienen el don de evangelizar o de pasar al frente, de pasar a predicar la palabra de Dios. Muchos dones dentro de la iglesia, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando uno de los puntos muy importantes que nosotros debemos de ver, hermanos, si el Espíritu Santo me guía, me lleva, me conduce, me va enseñando. Este libro, oye, yo no sabía que había un libro de la Biblia que se llamaba Habacuc, o Sofonías, o Ageo. Oye, yo no sé dónde queda, dice aquí que yo busque segundo libro de las Crónicas. No sé, pero va empezando a manejar la Biblia, va empezando a oír la palabra de Dios y, hermanos, va a ir conociendo los libros de la Biblia, va a ir estudiando, se va a ir dando cuenta de la escritura, de la palabra de nuestro Dios y va a ir entendiendo y al rato va a decir, ya sé que Génesis está al principio, ¿sí? Ya sé que los evangelios están en lo que se conoce como el Nuevo Testamento y etcétera, etcétera. Ya sé lo que es un capítulo, ya sé lo que es un versículo de la Biblia. Entonces, hermanos, eso es, el Espíritu Santo te va conduciendo, te va llevando, ¿sí? Hasta que llega un punto en que tú crees que esta doctrina es verdadera, tú te quedas, decides bautizarte y entonces, hermanos, tienes un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque te bautice, va a ser tu guía. Y hasta el día que te mueras. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre quien no tiene el Espíritu Santo. Porque en medio de todo esto que está sucediendo, en medio de este virus, hermanos, nos reconforta el Espíritu Santo. Nos dice Dios que Dios nos va a ayudar. Nos invita a orar en los momentos de ansiedad, de pánico, de depresión, de angustia, de que, hermanos, mentiríamos si dijéramos, ¿cuántos meses han pasado de estar en confinamiento y nos acostamos un día sin comer? No, nunca ha faltado la comida en la mesa, hermanos, gracias a nuestro Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí en nuestra lección es que el Espíritu Santo, hermanos, cuando no se hace lo correcto al quien ya lo tiene, se retira, se va, no pelea con nosotros, no discute, no nos dice, porque es un espíritu que tiene un fruto que se llama la paz.
¿Qué es paz, hermanos? Bienestar, tranquilidad. Quiero tener paz, quiero estar tranquilo, no quiero pelear, no quiero nada. Entonces el Espíritu Santo nunca pelea con nadie. Simplemente Él está y está puesto para todo el mundo, para conducirnos. Nos sella cuando nos bautizamos. Pero si no hay un cambio de vida en nosotros, solamente lo que hace es retirarse el Espíritu Santo. Entonces es lo que estamos viendo a través. Por eso el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña, nos revela. El Espíritu Santo nos dice, el Espíritu Santo es, hermanos, como que usted es el viajero y el Espíritu Santo es el taxi, lo lleva, lo va llevando. Él le dice, por aquí, por acá, no, por acá no, debes irte por acá. El Espíritu Santo es el mapa, es la brújula, es la que nos dice, no hagas esto, tienes que hacer esto. El Espíritu Santo siempre nos está recordando, nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, constantemente nos está haciendo mención, porque ese es su trabajo. Cristo ya no está con nosotros, Cristo está con nosotros a través de las Escrituras. Dios está con nosotros a través de la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, sí, a través de la palabra de Dios, pero es el que se le ha dado la facultad para que nos acompañe, dice aquí la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, después de haber visto el verso de memoria, y vamos a leer, hermanos, tenemos aquí unos párrafos en nuestro cuaderno de estudio, donde hemos de leer aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, encontramos, como ya dijimos, a través de este verso de memoria, que estamos bajo el control de nuestro Dios, que nosotros ya somos espirituales, es decir, porque hacemos las cosas del Espíritu, somos físicos, ¿sí? Tenemos materia, pero somos espirituales porque hacemos las cosas de nuestro Dios, que es un espíritu. Ya hemos sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verso de memoria nos dice, hermanos, que nosotros debemos de perseverar, ¿sí? Hermanos, perseverar en este camino. Dice aquí, ser aceptados, hermanos, por nuestro Dios, porque hay una promesa de reinar, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo, para que nos lleve a esa salvación. Esta pandemia, este virus nos vino a hacer ver, hermanos, que lo material no es nada. La tecnología no es nada. La medicina, pues no éramos superpoderosos como decíamos serlo. No lo éramos. Entonces, esta vida es pasajera. Esta vida solo es un momento. Pero si te dejas ya por el Espíritu Santo, hermanos, viene un reino milenial. Viene un mundo de paz. Viene un mundo de amor, donde el Rey va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice el primer párrafo así, de la siguiente manera, hermanos. Dios nos ha llamado para hacer su voluntad. Ha abierto nuestro corazón y entendimiento a través de su Santo Espíritu. Es lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? A través de su Santo, aquí, de su Santo Espíritu, el cual nos guía y habita en cada uno de nosotros. Y hay un verso, hermanos, que dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Este cuerpo es prestado. Este cuerpo no es mío. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y decir es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. No, yo no lo puedo enviciar, no le puedo meter humo de cigarro, alcohol, comidas dañinas, hermano, para mi organismo. No puedo hacer eso, porque mi cuerpo dice aquí que es templo del Espíritu Santo, hermanos, el cual ya está en nosotros. Y Dios es el que nos los ha dado. Este cuerpo, yo tengo que rendir cuentas a nuestro Dios de este cuerpo, de lo que yo hice con este cuerpo. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha pagado un precio muy alto, que todos sabemos su sacrificio de Cristo y la muerte horrenda que tuvo en una cruz. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, debemos de glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Mi pensamiento, hermanos, lo que yo siento, y dejarme guiar por otro espíritu superior, que es el Espíritu Santo, porque todo es, dice, de nuestro Dios. Antes éramos nosotros siervos del pecado, servíamos al pecado, nos interesaba todo lo de la carne, esa era nuestra prioridad. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, somos siervos de Dios, siervos a la justicia. Y justicia es guardar todas las leyes, los mandamientos que nuestro Dios ha dado. Son las normas buenas. ¿Sí, hermanos? En nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos de tener buena salud. Hasta eso, hermanos. Porque nuestro cuerpo es consagrado para servir a Dios, ¿sí? Aquí en la tierra, el tiempo que Él nos dé de vida. Aquí se responden las preguntas que la gente no encuentra la respuesta. ¿De quién vine? ¿A qué vine? ¿Y a dónde voy? No es vivir la vida y es esta vida pasajera, no. Hay una vida mejor, lo dice la palabra de Dios. Está revelado en la Biblia por medio del Espíritu Santo. ¿De quién vine? De Dios. ¿A qué vine? A adorar a Dios. A hacer la voluntad de Dios. A eso yo vine a esta tierra, hermano. ¿A dónde voy? A reinar con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Por eso es muy indispensable el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es muy importante que yo no lo acongoje, hermanos, añorando la vida pasada, recordando todo lo que yo hacía hoy. No, hoy debe estar consagrado a hacer la voluntad de nuestro Dios. Voy a leer el siguiente párrafo, pero también aquí hay una parte que nos dice este párrafo, hermanos. El comportamiento es la manera de conducirse o portarse. Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. Está influenciado por una serie de factores: la cultura, las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que presenta en todo momento. Para un hijo de Dios debe ser influenciado por el Espíritu Santo. Antes, hermanos, usos y costumbres por encima de la voluntad de nuestro Dios. Ahora no. Ahora la prioridad es ser un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es hacer la voluntad de nuestro Dios. Andar en los caminos de Dios. Como les decía hoy. ¿Cuánta gente no, hermanos, está haciendo lo que hoy no se debe de hacer? Quizá por desconocimiento. Pero hoy este día debe de estar dedicado a la reflexión, a oír la palabra de nuestro Dios, porque es un día santo. Es el día del Señor que está plasmado en las Escrituras. ¿Y quién nos lo revela? Al abrir la Biblia, el Espíritu Santo, hermano, nos dice, nos guía, nos dice, nos enseña
y vamos leyendo y se va a abrir nuestra mente. Por eso debe de haber esa revolución mental. Dice el siguiente párrafo, así, hermano, de la siguiente manera. Pablo redarguye a los efesios, la lectura que acabamos de tener, exhortándoles, o en algunos otros dicen, ese exhorto es un regaño. Dice, a dejar lo que antes como gentiles hacían. Ya vimos, hermanos, mentir, hurtar, malas palabras, enojo, un enojo mal, un enojo de odiar, de desear mal a la persona. Esa era la vida. Dice, los llama al amor de Dios. El amor de Dios es que Dios es benigno, que Dios es misericordioso y que nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado, que de cosas que solo el que le ora a Dios y le pide perdón por algo que hizo, solo queda entre Dios y él. Y él sabe que puede hallar perdón de lo más negro que ni siquiera se puede mencionar y que Dios lo puede perdonar. Entonces, ¿por qué no va a perdonar a su prójimo? ¿Por qué no va a perdonar a su nuera, a su suegra, a su yerno, a sus hijos, al vecino? ¿Por qué no? Si Dios nos perdonó cosas peores. Los llama al amor de Dios y a dejar que su Santo Espíritu obre en cada uno de ellos. Les dice que hagan obras que mantengan ferviente. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu de Dios en sus corazones, en la mente. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Aquel que ya fue bautizado, que ya se quedó en esta doctrina, hermanos, que ya escuchó la palabra de nuestro Dios, ya está sellado por medio del Espíritu Santo. Entonces, no vuelvas a lo pasado. Lucha, esfuérzate. Y si sientes desfallecer, órale a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo te va a ayudar. Dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios se permanece para siempre. Tenemos que creer esto, que está escrito, pero también tenemos que creerle a Dios lo que nos dice. Algunos hombres actúan sin un comportamiento consciente, actuando solamente por el impulso, por el interés en algo momentáneo, algo que está frente a ellos, sin tener control de sus pasiones. Esto provoca un resultado inmediato y temporal. Sí, soy feliz, pero ¿cuánto dura esa felicidad? Ese placer, una pasión. ¿Cuántos minutos? Porque este mundo es tan solo un lugar temporal donde necesitamos crecer espiritualmente. Por ello es necesario que tengamos un comportamiento consciente y en obediencia a nuestro Dios. En medio de esta pandemia, hermanos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Lo mejor de nosotros. O puede sacar lo peor. ¿Cuánta gente no ha escapado por la puerta falsa por todo lo que está pasando? Sacó lo peor. Las pruebas son para crecer. Y esto es una prueba para que crezcamos. Y hermanos, los invitamos a que perseveren en esta doctrina. Y que el día de mañana que ustedes comprendan la doctrina y digan, me quiero bautizar, y van a tener un aliado. Ahorita los guía, ahorita los trae. Pero si se bautizan van a ser sellados por medio del Espíritu Santo. Y nunca los va a abandonar, hermanos. Porque eso dice la palabra de nuestro Dios. Pero ¿por qué se dice que si es un espíritu que no tiene carne ni hueso? ¿Por qué le decimos, por qué dice ahí que el Espíritu Santo se entristece? Porque aplicamos una regla, hermanos, una regla para entender que es el antropopotismo. Eso, hermano, es una regla que esta palabra
atribuye a Dios, al Espíritu Santo, hermanos, sentimientos. Es como cuando alguien dibuja un sol y hace mucho calor y ha visto un sol que hasta está sudando. Así, hermanos, se le atribuye sentimientos por ejemplo, al Espíritu Santo, pero es solamente esta palabra para aplicar sentimientos, en lo cual vemos, por ejemplo, Dios es un espíritu, pero se le atribuye que tiene boca, que tiene ojos, hermanos, que tiene su mano, que se sienta en una silla grandísima, pero solamente son por medio del antropotismo o antropomorfismo, hermanos. El antropotismo atribuye sentimientos y el antropomorfismo atribuye, hermanos, partes físicas de un cuerpo humano. Entonces, por medio de esta palabra entendemos que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que el Espíritu Santo lo podemos catalogar como un ser que piensa, que siente, no es un aire, no es algo, hermanos, que está al servicio de quien lo quiere tener y a la hora que le diga, actúa, no, no es así, pero más adelante podemos ver acerca de esto. Entonces, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se acongoja el Espíritu Santo cuando ya lo tenemos? Porque no hacemos lo que se nos dicta. Si hacemos lo que se nos dice a través de la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo siempre lo vamos a tener, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar. Pero en cuanto te desanimas, estuviste aquí, pero ya no estás, te fuiste, pues el Espíritu Santo dice, bueno, es que no quiere, no lo puedo forzar, nadie nos puede forzar, todo es por voluntad propia, hermanos. Ni Dios con su infinito poder puede forzar a nadie. Todo es de voluntad. Yo estoy aquí por mi propia voluntad, porque yo creo, hermanos. Así que como es por voluntad, entonces Dios nos dice en su palabra, ¿tuviste una vida así? Déjala. Naciste en la iglesia, tuviste el privilegio de nacer en la iglesia y el Espíritu Santo te ha conducido, no vayas por curiosidad a conocer lo de allá afuera. No vayas, mantente aquí en las cosas de Dios, porque si te mantienes aquí y creces y eres una persona pensante, capaz de tomar decisiones, aún creciendo en nuestra iglesia, tú vas a llegar a la comprensión de decir, quiero bautizarme, porque quiero tener el don del Espíritu Santo que Dios me va a dar y quiero ser sellado por el Espíritu Santo, porque es lo que dice aquí a través de la Escritura. Entonces, hermanos, debido a esta palabra, antropopotismo, al Espíritu Santo le atribuimos sentimientos, hermano, pero es un espíritu que no tiene ni carne ni hueso, pero es para una mejor comprensión. Dice el siguiente párrafo que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, el siguiente párrafo y la siguiente diapositiva que vamos a ver aquí, dice este párrafo así, hermanos. Cada uno de nosotros estamos en la lucha por llegar al día de nuestra redención. Todos los días estamos en lucha. Los que ya bautizamos, tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos salvos por eso, no. Tener el Espíritu Santo es decir, no, ya tengo el Espíritu Santo, yo ya estoy salvo. Yo ya tengo la entrada libre para reinar con Cristo. No, todavía no. Es un proceso. Depende de cada uno de nosotros hacer crecer al Espíritu Santo. Es mi responsabilidad hacerlo crecer, o también es mi responsabilidad contristarlo y que se aleje y volver otra vez a esa vida antigua que lo hacía por ignorancia. Pero si me vuelvo atrás, ahora lo voy a hacer con conocimiento. Y como dice la palabra, ahora voy a hacer cosas peores que antes de que yo supiera que aquello que yo hacía era malo. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, tiene esto, hermano, una lucha para llegar al día final. El Espíritu Santo está con nosotros.
pero ya depende de nosotros. Sabiendo que nuestro Dios y su Hijo no nos han dejado solos, nunca. Estudiamos una lección que se llama el otro consolador. Dios consuela a su pueblo a través de los profetas, de los textos que hemos visto. Jesús vino y se estuvo al frente de 12 de su iglesia. El tiempo que estuvo fue un consolador. Se fue y dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el otro consolador. Y aquí está el consolador hasta el día de hoy con nosotros, hermanos. Entonces, tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Quien crea que está solo, no está solo. No estamos solos. Hermanos, tenemos que ver con los ojos de la mente, no estoy solo. En el momento más difícil de mi vida, Dios, Jesús y el Espíritu Santo me acompañan. Y es lo que estamos estudiando hoy acerca del Espíritu Santo. Ponen en nuestra vida un consolador, es del que estamos hablando, el cual dice que nos guía por el buen camino. Pero si lo alejamos de nosotros, hermanos, corremos el riesgo ¿de qué? De perdernos. Dice aquí, hermanos, ¿sí? Nos podemos perder. Ya tenemos un camino recorrido. No nos regresemos, porque Dios nunca nos ha dejado solo, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, este consolador. Entonces, vemos aquí a través de este párrafo, hermanos, que el Espíritu nos guía, dice que nos hace saber. Es el Espíritu de Cristo porque nos habla de Cristo. Es el Espíritu de Dios porque nos habla de Dios. Leemos los libros de la Biblia y lo entendemos porque Él inspiró a los hombres que se escribiera el Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, hermano, este verso muy importante. No sabemos orar, no sabemos. ¿Quién nos ayuda en nuestras oraciones? Dice Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros no lo sabemos, hermanos. ¿Sí? Conocer la verdad implica actuar con verdad, sin dobles acciones. No, está prohibido la doble vida, sin dudar de lo que ahora practicamos. Estoy en el día correcto, estoy en el día señalado, el día que le dieron a Adán para guardar, hasta el día de hoy sigue vigente. Y en esta condición, cuando el Espíritu de Dios nos ayuda y nos hace consciente de que necesitamos una conducta diferente, aún en las peores circunstancias. ¿Sí, hermanos? Vemos a nuestro lado pleitos, borracheras, banqueteos, fiestas, dándole gusto a la carne, pero nuestro caminar debe ser hacia adelante, mirar a Cristo, mirar las cosas de Dios, porque ellos son perfectos. Consciente de que en nuestro razonamiento estará el propósito siempre de agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Yo quiero agradar ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿en qué vemos aquí? A través de la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo nos guía por el buen camino. Dice unos textos aquí, hermanos. Hechos capítulo 7. Voy a leer Hechos capítulo 7 y vamos a ver estos textos. Hechos capítulo 7. Esteban, un diácono. Eran perseguidos, los cuestionaban. Era judío. Él hablaba de Dios, conocía las leyes de Dios, pero a quienes les hablaba, a los judíos, no entendían, hermanos, no entendían que Cristo era el Hijo de Dios. Y ese era el asunto, ese era el problema que se tenía. Entonces dice aquí,
le cuenta toda la historia desde el padre Abraham, desde Moisés, profetas, patriarcas, y llega al punto en el verso donde les dice, hermanos, estas palabras. Verso 51 del capítulo 7 del libro de los Hechos. La historia de la iglesia verdadera, hermanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le está diciendo, hermanos? Que el pueblo no quería reconocer que había venido Cristo, que por ignorancia ellos los entregaron a los romanos y lo mataron. Por eso dice, ustedes son duros, incircuncisos de corazón, siempre están resistiendo. Y esta palabra resistir, hermano, quiere decir afrentar. Todo el que se opone al Espíritu Santo, a lo que está escrito en este libro sagrado, hermano, resiste al Espíritu Santo, ¿sí? Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y qué pasó? Dice que seguía hablando Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo, y dice, veo a Dios y a su Hijo a su diestra. Es una visión. Y arremetieron contra él. Usted sabe la historia, lo mataron, hermano. Lo mataron a pedradas. Porque siempre ellos, ese pueblo que fue cegado, hermanos, resistió al Espíritu Santo. No quería, no querían entender ellos lo que estaban leyendo, lo que se les decía acerca de la palabra de nuestro Dios. Entonces, como vemos aquí, a través de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, hermano, no hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos, no hacer lo que, en el caso de nosotros, no hacer lo que dice la iglesia, hermanos, en los temas que se nos dan en la palabra de nuestro Dios, es resistir. También resistir es ignorar. No me interesa. No, yo no quiero saber. Yo tengo otra perspectiva del Espíritu Santo. No es así. ¿Sí? Eso es ignorar al Espíritu Santo, hermanos. Hubo un rey, David, en el Salmo 51 dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, no se puede hacer nada. No somos nada. Por eso el objetivo que mirábamos hace un momento, dice ahí, indispensable tener el Espíritu Santo en nosotros. Siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a ver el siguiente párrafo que nos muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Cuando el Espíritu de Dios se entristece por nosotros, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se acongoja? Ya lo dijimos, no pelea con nosotros, no discute, porque es un espíritu de paz, simplemente es que se va. Cuando el Espíritu de Dios se entristece por nosotros, es porque permitimos que las obras de la carne abunden en nuestro corazón. ¿Qué son las obras de la carne, hermanos? Adulterio, fornicación, borracheras, inmundicias, banqueteos, hermanos, envidias, celos, contiendas, y esos son los deseos de la carne. ¿Sí? Dice, consentimos que existan en nuestra vida rencores, enojos, malas palabras, enemistades con nuestros hermanos. Dice aquí, etcétera, etcétera. Todo eso era lo del viejo hombre. Pero somos nuevo hombre y queremos todavía añorar, retener esas cosas que ya no las debemos de tener, hermano. No somos perfectos, pero no, decía un hermano, ustedes
de la libertad hacen un libertinaje, y es cierto, no lo debemos hacer. Dice, hasta que nos alejamos de los mandamientos y estatutos que Dios nos ha enseñado. Entonces es cuando el Espíritu Santo se entristece, porque Dios tiene leyes, tiene mandamientos. Sin ley no hay libertad. ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir soy libre? ¿Cómo puedo decir soy libre si no conoces la ley? Tienes que conocer la ley de nuestro Dios. Hermano, entonces dice, hasta que nos alejamos de los mandamientos y estatutos que Dios nos ha enseñado, solo haciendo la voluntad del Padre podremos mantenerlo en nuestros corazones. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, y nosotros hemos recibido, no, dice aquí, hermanos, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios ha ordenado. Entonces, en Gálatas capítulo 5, del verso 17, hermanos, si ustedes quieren leer en su casa, lo apuntan, guárdenlo, léanlo, hermanos. Ahí hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha entre lo que debo de hacer y lo que mi carne no quiere hacer. Y a veces gana la carne. Y no debe de ser. Tiene que ganar lo espiritual. Tiene que ganar el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ya que nosotros hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios, el perdón de nuestras faltas, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, al bautizarnos, hermanos, somos fieles, guardando los mandamientos de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, guardando los mandamientos, leyendo las escrituras, escuchando las predicaciones, tenemos que dejar ese hombre limpio, completo, no a medias. Dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, ser un nuevo hombre. No hagáis caso de los deleites del mundo, la concupiscencia de los ojos, de la carne. Es que hay esto, es que tengo esta prioridad, es que voy a hacer aquello, es que voy a hacer el otro. No tengo tiempo, ahorita no puedo. No, hermanos, busquemos hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él dice aquí, a través de la Escritura, ser una nueva criatura. ¿Qué dice Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 15? ¿No os conocéis a vosotros mismos? Si ya Cristo está en vosotros, nosotros nos conocemos. Nadie mejor que nosotros para conocerlo. Nosotros sabemos dónde fallamos y dónde no fallamos. Eso nosotros lo sabemos, hermano. No hay nadie más que lo sepa, más Dios. Eso sí que sabe, que todo lo sabe. Pero nosotros sabemos dónde no podemos y dónde sí podemos. Por eso tenemos que ponernos en las manos de nuestro Dios, porque ahora, como dice aquí, el espíritu de este mundo no nos guía. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Por eso reina la mentira. Por eso hay tanta confusión, tanta esperanza, tantas situaciones tan difíciles, hermanos, que encontramos. Dice aquí, el Espíritu Santo es un guía, por ello cuando tomamos un comportamiento incorrecto, falto de sabiduría, eso sí, mucha soberbia inconsciente de cada acción que realizamos, es ahí cuando afligimos al Espíritu de nuestro Dios que está con nosotros, pero que ignoramos sus consejos. El peligro es que lo podemos ir alejando de nuestro ser, y sí es muy peligroso, hermanos, porque ¿qué pasó con las 10 vírgenes? Todas tenían sus lámparas, y este aceite significa el Espíritu Santo. A 5 se les acabó, todas cabecearon, todas durmieron. A la medianoche vino el esposo, pero antes estas dicen, tarda. 5 dijeron, tarda, no viene, denos de vuestro aceite. No, vayan y compren porque se nos va a acabar a ustedes y a nosotros. Y en lo que fueron, hermanos, vino el esposo, se cerró la puerta, tocaron, aquellas 5 que quedaron,
Solo entraron 5. ¿Y qué dijeron? ¿Qué le dijo el Señor? Ábrenos, queremos entrar. ¿Quién? ¿Somos nosotros que fuimos a comprar aceite? No, no las conozco. Apartados de mí, y se cerró la puerta. Necesitamos, si el aceite significa el Espíritu Santo, necesitamos tener mucho para que nos alcance para llegar a la vida eterna. Si tenemos poquito, el riesgo es que se nos puede acabar y no nos va a alcanzar para entrar a la vida eterna. Ese aceite significa el Espíritu Santo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos. Y dice aquí, la siguiente, hermanos, consideremos algunas acciones que harán que el Espíritu de Dios permanezca con nosotros. Orar. ¿Cuándo ora usted? ¿Cuántas veces ora al día? ¿Solo ora usted el sábado? No. Hay que orar 3 veces al día. Cantar con entendimiento. Cantar, hermanos, de acorde a la doctrina de nuestro Dios, a sus mandamientos. Enseñar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Amar misericordia, ser misericordiosos. Esa es una puerta muy grande que tenemos y que tenemos que explotarla, ser misericordiosos. Tener empatía, es decir, ponernos en los zapatos de los demás, ayudar a nuestro prójimo. Estas acciones harán que el Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros, hermanos. Siguiente diapositiva y siguiente párrafo. Dice así, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, muy importante lo que acabamos de leer en este párrafo. Dejar lo malo, dejar lo pasado. Obrar misericordia, practicar. Haciendo estas acciones nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo. Cada quien debe de trabajar. El Espíritu Santo no hace las cosas por nosotros, solo nos guía. Los que debemos de accionar, los que debemos de actuar, somos cada uno de nosotros, hermanos. Somos nosotros. Siguiente párrafo. Nuestra sabiduría y fortaleza está en el Espíritu de Dios, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Efectivamente, hermano. Somos fuertes gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué nos mantenemos? ¿Por qué seguimos con el optimismo de que esta pandemia va a pasar, de que esto va a terminar, de que Dios, a la hora que Él quiera y al momento que Él lo decida, va a darle sabiduría al hombre para que dé con la cura? Entonces, hermanos, el Espíritu nos hace fuertes a cada uno de nosotros, ¿sí? Templados. Por eso debemos de vivir en amor, como dice aquí a través de la Escritura. Dejar que fluya la labor del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Dejar que trabaje, porque el Espíritu Santo diariamente está trabajando con nosotros, no nada más el día sábado, es diario, ¿sí? Nos aconseja, nos dice que practiquemos, hermanos, no importando la situación que estemos viviendo. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿sabrán de esta pandemia? Sí, pero dice, tú deja eso, tú camina, tú sigue, haz las cosas de nuestro Dios, ¿sí? Olvídate de lo que está a tu alrededor, lo que te estorbe. Tu mirada es el blanco perfecto. ¿Quién es ese blanco perfecto? El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Que el Espíritu Santo sea feliz, hermanos. ¿Sí? Que con nuestras acciones, que nuestro obrar, el Espíritu Santo diga, no quiere un poquito de Espíritu Santo, no quiere media, quiere estar lleno del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para imitar al que fue lleno del Espíritu Santo cuando vino aquí a la tierra y estuvo con un cuerpo humano. ¿Quién es, hermano? Nuestro Señor
Jesucristo, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Último párrafo, hermanos. Dice aquí, no, penúltimo párrafo. Hermanos, comprendamos la importancia y la necesidad de conservar al Espíritu de Dios en nuestro ser, cuidándonos de toda inmundicia, tanto física o espiritual. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo no es mío, hermanos, ¿sí? Debo de cuidarlo tanto físicamente como espiritualmente. Tantas doctrinas que hay, tantas corrientes de doctrina, hermanos, es un don y un privilegio que Dios nos haya puesto en la doctrina correcta, en la doctrina que va basada en las Sagradas Escrituras. Si alguno empieza a hacer mal uso de su cuerpo, hermanos, ¿sí? Y le mete lo que quiera, come lo que quiera, o un vicio, una droga, cigarro, alcohol, hermanos, dice que Dios va a destruir al tal, porque no es tuyo ese cuerpo es el templo de Dios, y el cual tú lo eres, y lo debe, tu obligación es mantenerlo como santo. ¿Qué es santo? ¿Apartado de qué? De lo malo, dice aquí. Otro párrafo más, hermanos. Dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, amados hermanos, si nuestro deseo es adorar y perseverar en los caminos de nuestro Dios, dejemos que su Santo Espíritu obre en nosotros para alcanzar lo que nos ha prometido, a través del perdón que nos dio con la muerte y la sangre de su Hijo. De la misma manera, perdonándonos los unos a los otros, daremos lugar a este Consolador en nuestro corazón, teniendo la certeza de que nos guiará hasta el día de la redención, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a levantar, nos va a resucitar para reinar con Cristo. Llegamos a la iglesia. No llegamos por un mérito, hermanos. Llegamos todos enfermos de pecado. Nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, y por Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Somos sellados por el Espíritu Santo y recibimos un don. Y nos va a acompañar el Espíritu Santo hasta el día de nuestra muerte. Y Él nos va a llevar hasta esa vida eterna. Tenemos todo a nuestro favor. Todo está de que querramos. Que si ya estamos aquí, sigamos adelante. Y un consejo muy grande que nos da, que nos perdonemos unos a otros, hermanos. Que nos veamos como hermanos, que nos veamos con amor. Que dejemos la envidia, la intriga, la codicia. Que dejemos todo eso, hermanos, que a nada nos lleva. Hermanos, vamos a ver nuestro cuestionario de nuestras preguntas, y tenemos aquí, hermanos, preguntas. Número 1. ¿Qué es contristar? Es entristecer, es afligir, es congojar al Espíritu Santo. 2. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué espíritu nos dio Dios? De fortaleza, no de cobardía. Fuertes hasta el final, hasta el último momento. 3. ¿En dónde habita el Espíritu de nuestro Dios? En nosotros, en la mente, en nuestros pensamientos. 4. ¿Qué le sucederá al que violare el templo del Espíritu de Dios? Dice que va a ser ¿qué? Destruido, porque agarró algo que no le correspondía y que solamente fue prestado, hermano. 5. ¿Quiénes son considerados como hijos de Dios? El que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. 6. Mencione algunas acciones que harán que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, las que mencionamos. Ore mucho,
pero tiene que saber orar como dice la Biblia, cantar con el entendimiento, enseñar a otros lo que ha aprendido y amar misericordia y perdonar. Pregunta número 7. Según Gálatas 5:25, ¿cómo debemos de andar? En el Espíritu, hermano. No hay de otra. 8. ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo de Dios, hermanos? Dice que adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin fingimientos, con la verdad, hermanos, no con la mentira. Como decimos en la Iglesia de Dios Israelita, papelito habla. Lo que me enseñas, demuéstrame con la Escritura. Y lo demostramos, hermano. 9. ¿Cuál es la función del Espíritu de nuestro Dios? Recordar todo lo necesario, hermanos, para que nosotros permanezcamos en esa obediencia a nuestro Dios. Siempre nos estará recordando, oye José, levántate, es sábado, ¿sabes? Tienes que ir a predicar. Ahorita lo hacemos por este medio, pero nosotros salimos mucho a predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. 10 y última pregunta. Según Hechos 5:32, el Señor, ¿a quién da su Espíritu Santo? Una pregunta muy importante y con esto terminamos, hermanos. Se lo da al que le obedece. ¿Quiere obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios? Dios, le va a dar el Espíritu Santo. Hermanos, esta es nuestra lección de esta mañana y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis hermanos.